Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy hay un mensaje tremendo. Es un mensaje que creo que es la prédica más importante que hasta ahora he preparado, y yo sé que a ti también va a bendecir tu vida. Pon toda tu atención en este mensaje. Se titula Jesús y la ley. Y vamos al siguiente pasaje. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20 dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque yo de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos por muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como le digo, es un pasaje muy importante. Hemos hablado en domingos anteriores, especialmente en la Cena del Señor, que por si acaso hoy vamos a tomar también. Jesús mencionó que vino a hacer un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Y la gente pensaba, por eso dice, no penséis, porque Jesús conocía sus pensamientos. Y la gente, ¿qué estaba pensando? Que Jesús estaba trayendo algo nuevo, una nueva ley. Entonces, por eso es que Jesús le dice, no penséis. Yo no he venido a destruir la ley o los profetas, sino vine para cumplir. Y esta es la raíz de este mensaje de hoy. Dios estableció una ley eterna y permanente, pero el mundo la rechaza. Algunos dicen que la Biblia es anticuada y no encaja en nuestros tiempos. Y son nuestros tiempos que no encajan en la palabra de Dios. Eso es lo que hoy en día el mundo está diciendo, ¿no? El mundo, lamentablemente, hasta hoy en día está rechazando la palabra de Dios. Está rechazando a Jesucristo. Y la gente hasta hoy en día no entiende la palabra. Y el problema no es la palabra, el problema es la gente. La gente que no quiere entender la palabra. Cuando Jesús estaba hablando de la ley y los profetas, estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Y dice claramente que ni una jota va a pasar por alto. Y que todo lo que está en el Antiguo Testamento, Jesús dijo, se va a cumplir. Hay gente que reinterpreta la Biblia para que encaje con nuestro pecado. Sin la Biblia no habrá un estándar de conducta. El mundo hoy en día ha desechado la palabra de Dios, o algunos han interpretado a su gusto, pero realmente no podemos desechar. Lo único que tenemos en este mundo es la palabra de Dios, que nos da y nos enseña a vivir bajo un estándar de conducta. ¿Qué es lo que quiere el mundo? El mundo quiere vivir como se le da la gana. Decir que la Biblia tiene errores es decir que no tiene autoridad, que necesita ser reinterpretada.
es ir contra la corriente, es ir con la corriente de este mundo. Lo que dicen hoy en día, no, la Biblia está pasada de moda. Esa gente que desecha la palabra de Dios, es esa gente que está yendo con la corriente de este mundo. Jesús dijo que la ley hay que cumplirla. Ahora la pregunta es, entonces, ¿tenemos que cumplir nosotros los cristianos el Antiguo Testamento? ¿Qué cosas tiene que cumplir el cristiano si Jesús dijo que hay que cumplir el Antiguo Testamento? Jesús había vivido 30 años en privacidad, pero luego comenzó su ministerio y lo comenzó en su bautismo. Y ahí empezaron todos los ojos a mirarlos. Pero él empezó a proclamar unas palabras que impactaban a la gente. Una actitud muy diferente a lo de los famosos religiosos y rabinos que había en ese tiempo. Él mostraba humildad. Él hablaba de el reino de Dios. Y muchos decían, pero ¿qué clase de líder es este hombre? Algunos pensaban que era el nuevo Moisés, el libertador que iba a destruir a los romanos. Algunos pensaban que era un profeta que estaba trayendo un mensaje nuevo. ¿Cuál era la actitud de Jesús, especialmente con la ley mosaica? La gente quería saber si estaba él de acuerdo con la ley mosaica. Porque, como les digo, la forma que hablaba Jesús no era como lo que hablaban los fariseos y escribas. La gente quería saber si realmente era un profeta o no. Porque, como dijimos, su mensaje era tan diferente. Y pensaban que iba a derrocar todo lo que se había hecho hasta ahora, iba a traer algo nuevo. ¿Qué quiso él derrocar? Lo que Jesús estaba en desacuerdo era con las leyes de los hombres, con los legalistas. Jesús enfatizaba la moralidad interna del corazón. Era amigo de publicanos y pecadores. Proclamó gracia y misericordia. Por eso se preguntaban, ¿por qué lo que él predica era algo diferente? Por eso la gente se preguntaba y se impactaba de la vida de Jesús, porque él no era como los otros maestros de la Biblia o los otros maestros de la ley como los fariseos. Por eso digo que algunos creían que iba a anular el Antiguo Testamento. Algunos creían que este Mesías traía algo diferente para anular el legalismo de los fariseos. Los fariseos y los judíos en este tiempo tenían la Torá, tenían el Pentateuco, tenían el Antiguo Testamento. Pero ¿qué habían hecho los fariseos y los escribas, los rabinos? Habían aumentado con tradiciones, con reglamentos, con sus interpretaciones, habían aumentado una serie de normas y reglas. Y es con esas reglas que Jesús estaba en contra. Porque los fariseos hacían todo por obligación, mientras Jesús estaba perdonando a la gente. Los fariseos hablaban del exterior, Jesús hablaba de lo interior. Por eso digo, un mensaje totalmente diferente. Jesús dijo, yo no vine para destruir la ley, sino a cumplirla. Eso es lo que dijo el Señor. Era una declaración directa a lo que estaban pensando en ese tiempo. Él no va a rebajar el estándar del Antiguo Testamento, Él lo va a elevar. Eso es lo que hay que entender. Jesús no vino
a anular o a rebajar, vino a elevar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ellos habían convertido, está hablando los fariseos, la ley interna en algo externo. Para los fariseos y los religiosos, lo más importante era lo externo. Se olvidaron del corazón. El Antiguo Testamento es el cimiento, es la base del Nuevo Testamento. Jesús estaba apoyando ese Antiguo Testamento. En el contexto de ese pasaje que hemos leído, comienza en la primera parte con las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Ahí comienza su mensaje, bienaventuranzas. ¿Qué habla las bienaventuranzas? Habla de las características de cómo tiene que ser un hijo de Dios. Luego menciona en el versículo 13 al 16, habla de que somos sal y luz. Y ahí está hablando de cómo tenemos que vivir como hijos de Dios. Y en el versículo 17, ya aquí enfatiza que para poder vivir como hijos de Dios, para poder ser sal y luz en este mundo, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir como hijos de Dios? No rebajando el estándar de la ley de Dios. Sigamos. En Mateo capítulo 5, versículo 20 dice así: porque os digo que si vuestra justicia, le está hablando a los fariseos o a la gente, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La gente en ese tiempo pensaban que los más santos, los más hombres que estaban cerca de Dios eran los escribas y fariseos, pero Jesús le dijo: no, lo que ellos tienen es insuficiente. Ustedes tendrían que tener mayor justicia que la de estos escribas y fariseos. Y en muchas partes de la Biblia se confrontó con los fariseos, con la hipocresía que tenían estos hombres. Porque la justicia de los fariseos era una hipocresía falsa. La justicia verdadera es ir más allá de la justicia externa que de los escribas y fariseos. Jesús hablaba de una justicia interna por el poder de la palabra de Dios. Jesús no abrogó el Antiguo Testamento, Él reafirmó su naturaleza absoluta. En muchas partes Jesús dice: pero yo os digo, ¿no? Y pareciera que Él estuviera aumentando a lo que ya estaba escrito, pero Él no está aumentando o cambiando el Antiguo Testamento. Él simplemente está elevando, está aclarando más. Él está expresando la intención original de Dios cuando Él dice: pero yo os digo. Porque los rabinos habían tergiversado el Antiguo Testamento que Jesús estaba elevándolo. Esta era la perspectiva de Jesús cuando dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. En Jeremías capítulo 31 dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué hay esta profecía? Y estas palabras son las que Jesús dice cuando tenemos que celebrar la cena del Señor. Ahora van a ser hoy un nuevo pacto. ¿A qué se refiere esto? Y espero que tú entiendas, porque esto es muy importante. Los principios de Dios siguen vigentes, acuérdese. Jesús elevó su estándar, pero los fariseos vivían una falsedad. En muchas partes, como en Mateo 15, 7 al 8, dice: hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta era la actitud de los religiosos y fariseos. De pura boca decían: te amo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Para los judíos, cuando escuchaban de esto de la ley,
tenían 4 significados. Cuando los judíos escuchaban la ley, pensaban que estaba hablando de los 10 mandamientos. Otros pensaban que estaban hablando del Pentateuco. Otros pensaban que estaban hablando de todo el Antiguo Testamento cuando escuchaban ley. Otros pensaban que se refería a las tradiciones orales de los rabinos. Cuando escuchaban ley, el judío pensaba en estos 4 significados. Como digo, ley también era las tradiciones orales. Y vamos a explicar eso, a qué se refiere. En Mateo 15:3 dice, respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Eso es lo que estaba, esta era la ley oral, como decíamos. Aparte del tener el Torá, el Antiguo Testamento, habían hecho un montón de tradiciones y reglamentos que la gente tenía que cumplir. Por eso dice Jesús, ustedes están quebrantando el mandamiento, la ley de Dios, porque han hecho tradiciones humanas. Habían dado preeminencia a las tradiciones más que a la ley de Dios. Habían creado pequeñas leyes que se enorgullecían por cumplirlas. Por ejemplo, el tema del día de reposo. Jesús había dicho que tenemos que descansar un día. Dios había dicho eso en el Antiguo Testamento. Tiene que haber un día de reposo. Pero ¿qué hicieron los fariseos, los rabinos? Decidieron interpretar, porque decía que no tenían que trabajar. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos y fariseos? ¿Qué significa eso que no podemos trabajar? Y entonces reinterpretaron eso y dijeron que para llevar una carga tenía que ser igual al peso de un higo seco. Si era más que el peso de un higo seco, era pecado. ¿Se dan cuenta? Otra cosa que habían dicho, dice, suficiente, dice, tenía que ser un poco de miel. No podían usar miel para colocar una herida. No podían usar agua para humedecer el ojo porque ya era un trabajo. No podían escribir porque eso significaba trabajo. Podrían escribir hasta 2 letras. Todo eso pusieron leyes, impusieron a la gente estas normas. Por ejemplo, un hombre no podía llevar una lámpara de un lugar a otro porque eso era trabajo. Un sastre no podía tener una aguja en su ropa, es el día de reposo porque era trabajo, estaba llevando una carga. Una mujer no podía usar cierto atuendo porque también era una carga. Un hombre no podía salir con sus dientes postizos o falsos porque era una carga. Un papá no podía levantar a un hijo porque era un trabajo. Todas estas reglas, normas, pusieron los fariseos y rabinos. ¿Se dan cuenta? Por eso la gente, aparte de la opresión que tenía de Roma, tenía una opresión religiosa, de la cual la gente estaba también cansada. La gente estaba cansada de esa opresión, de ese legalismo. Por eso cuando Jesús vino, creían que los iba a liberar de esa opresión religiosa también absurda que los fariseos habían puesto. Decidieron también que escribir era trabajo en el día de reposo. Y si escribía con tinta era culpable. Tenían que escribir en el polvo. Si escribían en el polvo, no era culpable. O sea, cosas así. Decían que curar también era trabajo. Por eso a Jesús lo criticaron, porque él sanaba en el día de reposo, ¿se dan cuenta? Por eso decía, Jesús estaba rompiendo esas reglas humanas.
Esas reglas no tenían nada que ver con la ley de Dios, pero a la gente le habían hecho creer que todas esas leyes eran también ley de Dios. Y Jesús dijo, no, eso solo son tradiciones de los hombres, no tiene nada que ver con la ley de Dios. Tantas cosas dijeron. Los escribas y fariseos son las que imponían estas cosas a la gente. Cuando Jesús dijo, no he venido para destruir la ley, no era de la ley de las tradiciones. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Si había una ley que quería destruir, eran las leyes humanas, las tradiciones, pero Jesús lo que quería elevar en alto era la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Cuando encontramos en la Biblia frases como la ley de Dios y los profetas, escrituras, todas se refieren al Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo entonces no he venido a destruir, se refería al Antiguo Testamento. Así que es muy importante. Y miren esto, escuchen esta parte. Si la gente hubiera estado con los ojos abiertos, hubiera entendido que la consumación del Antiguo Testamento estaba frente a ellos. Jesús les dijo, yo soy el cumplimiento. En otras palabras, eso estaba diciéndoles a la gente. Yo soy el cumplimiento del Antiguo Testamento. Yo soy el cumplimiento. Pero la gente no entendía esas palabras. Si hubieran entendido, se hubieran dado cuenta que Él era el cumplimiento, la consumación de todo lo que se decía en el Antiguo Testamento. En Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. ¿Hasta dónde hubo profetas? Hasta Juan. Hasta Juan, eso dice la palabra. La ley y los profetas. El Antiguo Testamento terminó en Juan el Bautista. Y ahí comenzó el ministerio de Jesús. Todos habían hablado del reino de Dios que iba a venir. Con Jesús, Él trajo el reino de Dios a este mundo. En Lucas 24:27 dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. Escuche bien esto. Desde Moisés, desde el Génesis y todos los profetas, todo el Antiguo Testamento declaraba de Jesús. Por eso dijo, yo he venido a cumplir, porque todo lo que se había escrito, yo soy el cumplimiento. Todo era con relación a mí. Jesús era el tema de Moisés. Jesús era el tema de los profetas. Todo apunta a Cristo. Toda la escritura se cumplirá, dijo, y yo la mismo la cumpliré. Todo el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 4:13 dice así, y él anunció su pacto, el cual os mando poner por obra. Los 10 mandamientos, y escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que pusiese por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Qué dijo Dios en Deuteronomio? Yo os di los 10 mandamientos. ¿Qué hizo Moisés con esos mandamientos? Él después hizo reglamentos, estatutos para Israel. Así que yo quiero que usted entienda
que por un lado tenemos la ley de Dios, la ley moral de Dios. Por otro lado tenemos la ley judicial, y por otro lado tenemos la ley ceremonial. Hay tres leyes. Lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel son las leyes judiciales. ¿Sí? Ahí es para que sean diferentes a todos los pueblos. Y también les enseñó las leyes ceremoniales de cómo tenían que adorar a Dios. Tengan en mente esas tres leyes: la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. Acuérdese de esas tres. Los 10 mandamientos fueron expandidos por Moisés. Existía la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. La ley moral se refería y era para todos los hombres. La ley judicial era solo para Israel. Y la ley ceremonial era para cómo tenían que adorar, cómo tenía que adorar Israel hacia Dios. Como dije, la ley moral es para todos los hombres y su base está en los 10 mandamientos. La ley judicial era para que Israel funcionara como nación, porque Dios quería apartarlos de todo el mundo para que sean diferentes y únicos. Por eso Dios les dio leyes judiciales al pueblo de Israel. También estableció la ley ceremonial, que tiene que ver con el ritualismo del templo, de cómo tenían que adorar a Dios. Jesús cumplió toda la ley, todas las profecías, todos los símbolos, todo el Antiguo Testamento, escrito por Dios y cumplido por Jesús. Así que lo primero que tenemos que entender que la ley de Dios, la ley moral, es preeminente y fue afirmada por los profetas. Los profetas rechazaron la ley porque Israel había fracasado en guardar la ley moral, judicial y ceremonial. Ese fue el problema. Dios les dio las 3 leyes al pueblo de Israel, pero habían fracasado. Habían fracasado en la moralidad, habían fracasado en la ley judicial, habían fracasado en la ley ceremonial. Los profetas, ¿qué hacían? Eran los voceros de Dios, los que reafirmaban la ley. Eso hacían los profetas. En Éxodo capítulo 4, 16 dice: y Él hablará por ti al pueblo, y Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Y eso es lo que hacían los profetas. Ellos reafirmaban la ley, ellos exhortaban al pueblo, ellos eran la voz de Dios. Eso es lo que hacían los profetas. Un profeta era la boca de Dios. Jeremías, por ejemplo, él hablaba, reiteraba la voz de Dios. La ley de Dios entonces es obligatoria porque está escrita por Dios y es afirmada por Jesús y es cumplida por Cristo. Acuérdese estas 3 cosas. Por eso él dijo, Jesús, la ley entera yo voy a cumplir. Él se proclamó ser el tema de todo el Antiguo Testamento. En 2 Corintios capítulo 1, 20 dice así: porque todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Acuérdese, miren lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Con un resonante sí, por medio de Cristo. Nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Así que ahí está escrito. Pablo lo dijo. Todo el Antiguo, todas las promesas se cumplieron en Cristo. Acuérdese de eso. Es lo que podemos ver en toda la Biblia. En Génesis habla que Jesús
es la simiente de la mujer. En Éxodo, que Jesús es el Cordero de la Pascua. En Levítico, que Jesús es el sumo sacerdote. En Números, que Él es la columna de día y el fuego de noche. En Deuteronomio, que Él es el profeta como Moisés. En Josué, que Él es el capitán de nuestra nación. En Jueces, que Él es el juez y dador de la ley. En Ruth, habla que Jesús es el pariente redentor. En 1 y 2 Samuel nos menciona que Jesús es el profeta confiable. En Reyes y Crónicas nos muestra que Jesús es el rey que reina. En Esdras, que Él es el escriba fiel. En Nehemías, que Él es el reconstructor. En Esther, que Él es el Mardoqueo. En Job, que Él es el redentor que vive para siempre. En los Salmos, que Él es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, que Él es la sabiduría. En Cantar de los Cantares, que Él es el amante y el novio. En Isaías, que Él es el príncipe de paz. En Jeremías y Lamentaciones, que Él es el profeta que llora. En Ezequiel, que Él es el maravilloso hombre de 4 rostros. En Daniel, que Él es el cuarto hombre en el horno ardiente. En Oseas, que Él es el marido eterno. En Joel, que Él es el bautizador del Espíritu Santo. En Amós, que Él es el que lleva la carga. En Abdías, que Él es el Salvador. En Jonás, que Él es el gran misionero extranjero. En Miqueas, que Él es el mensajero. En Nahum, que Él es el vengador. En Habacuc, que Él es el evangelista de Dios. En Sofonías, que Él es el Señor poderoso. En Ageo, que Él es el restaurador. En Zacarías, que Él es la fuente abierta. En Malaquías, que Él es el sol de justicia. Él es el tema de todo el Antiguo Testamento. Él expandió la ley de Dios. ¿Y qué hizo en su vida pública? Lo que hizo simplemente fue aclararnos más. Elevó más alto todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Él lo elevó, nos aclaró. Cuando Él envió su Espíritu Santo a los escritores, hizo aún más clara la ley de Dios, ¿sí o no? Nos aclaró mucho más. ¿Qué significa entonces completar, llenar, aclarar? Eso es lo que hizo el Señor. Cuando se apareció delante de Juan, Jesús le dijo que lo bautice. ¿Qué le dijo Jesús a Juan el Bautista? Miren lo que le dijo. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús no tenía que tener un bautismo de arrepentimiento, claro, porque Él no tenía pecado. ¿Pero por qué le dijo que era necesario? Porque Jesús se hizo pecador por nosotros. Jesús se hizo pecador. Por eso le dijo a Juan, es necesario, para que cumplamos toda la justicia, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Jesús tenía que cumplirlo. Por eso le dijo que lo bautizara. Porque Jesús se hizo pecador para que fuésemos justificados. Él tomó la ley entera y la redujo a una cosa. Miren, por eso nos aclaró más. Él dijo, toda la ley se resume en esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él resumió en otras palabras la ley entera. Él aclaró y la enriqueció más. Él la vivió en su propia vida. Él no había cometido pecado y fue un modelo de obediencia. Él proveyó el modelo perfecto de justicia absoluta para cumplir la ley. Él vino a traer la justicia eterna al ser el Mesías que la ley predijo. Por tanto, Él era
como lo que hizo y dijo. La ley judicial, como dijimos anteriormente, de cómo tenían que comer, vestir, eso terminó en la cruz de Cristo. Lo que terminó cuando Cristo vino y murió, terminó la ley judicial. Terminó la ley ceremonial. Esas dos leyes terminaron cuando Cristo vino. ¿Sí? Es importante que usted entienda. Lo que permanece es la ley moral. La ley judicial que había sido escrita en el Antiguo Testamento de cómo tenían que comer los judíos, cómo tenían que vestir, comportarse, eso terminó con la muerte de Jesucristo. La ley ceremonial de cómo tenían que pedir perdón, de cómo tenían que matar un cordero, esa ley ceremonial terminó con Jesucristo. Y Jesucristo comenzó su iglesia. Ya no había más un pueblo nacional. Ahora comenzó con Cristo la iglesia de Cristo. Es importante que usted entienda eso. Se levantó un nuevo pueblo tomado de los gentiles, que sería la iglesia. Miren lo que dice en Mateo 21:43. Muy importante esto, espero que usted entienda. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El reino de Dios se lo quitó a Israel y se lo dio a otros que produzcan frutos, a su iglesia. Eso dice la palabra. Por eso habla, y si se fijan, cuando dice, haré un nuevo pacto, dice Jeremías, con la casa de Israel. ¿Cuál era el pacto? Un nuevo pacto era que ya no seré, el pueblo de Israel terminó su labor con Jesucristo. Ahora, con Jesucristo comienza un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Muy importante. La base de la ley judicial era la ley moral, claro, pero con la muerte de Jesús también murió la ley judicial. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús que les será quitado el reino a los judíos? Porque habían rechazado al Mesías. ¿Cuál fue el pecado más grande de los judíos? Haber rechazado al verdadero Mesías. Jesús había vivido una vida perfecta cumpliendo la ley moral. La ley ceremonial también se cumplió cuando murió en la cruz, pero el sistema ceremonial llegó a su fin. Por eso dice que cuando murió, ¿se acuerdan? El velo del templo se partió en dos, de arriba hacia abajo. Ya no había necesidad de que llevaran más animales. Y miren lo interesante de esto. Dios ya no quiso más que la gente llevara sacrificios al templo. Por eso fue destruido el templo. Miren qué interesante. ¿Por qué fue destruido el templo de Jerusalén? Porque ya no más sacrificios. Cristo es el verdadero sacrificio. La ley ceremonial se acabó.
con Cristo. En Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto ahora que es, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesús abrió un nuevo día. Terminó con el sistema ceremonial de la sangre de bueyes y ovejas. Por eso fue destruido el templo de Jerusalén también. El sistema ceremonial se desmoronó cuando Cristo murió. El nuevo pacto trajo un nuevo amanecer, un nuevo día. El sistema ceremonial fue cumplido. El sistema judicial fue vigente mientras Israel fue el pueblo de Dios. El sistema ceremonial fue vigente hasta el sacrificio de Cristo. Solo queda vigente la ley moral de Dios. La ley moral es lo que es la base, es lo que tenemos que cumplir nosotros. En Hebreos 7:18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Queda abrogado. Lo que sí quedó abrogado es la ley ceremonial y la ley judicial. Eso, ¿por qué? Porque no sirvió. No sirvió. La ley, lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo hizo. En Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienes días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Por eso les dije, con Cristo ya los judíos terminó el compromiso de la ley ceremonial, de la ley judicial, y ahora con Cristo comienza algo nuevo, algo diferente. En Hebreos 9:10 dice, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Cuál fue ese sistema mejor? Cristo. Cristo fue ese sistema mejor. Todas las ceremonias eran retratos de Cristo. Y cuando vino la realidad, ya no necesitamos un retrato. Él es el verdadero retrato. ¿Sí? Todas las ceremonias eran representación de lo que Cristo iba a hacer. Ya no necesitamos más retratos de Cristo. Ya no necesitamos más simbolismos, porque Jesús es el verdadero retrato. Jesús también cumplió todas las leyes ceremoniales. El tabernáculo tenía una puerta y Jesús dijo, yo soy la puerta. Tenía un altar y Jesús dijo, yo soy el altar. Tenía un lavatorio el tabernáculo y Jesús dijo que nos lavaría y nos limpiaría. Tenía lámparas y Jesús dijo, yo soy la luz. Tenía pan y él dijo, yo soy el pan de vida. Tenía incienso y dijo, mis oraciones ascienden por ustedes. Tenía un velo y dijo, mi cuerpo es un velo. Él es nuestra Pascua. La fiesta de las primicias era representación de que Él resucitó como primicias de los que durmieron. La fiesta del Pentecostés, Él fue que derramó su Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, Él hará que un día el ángel toque la trompeta y se congreguen todos sus elegidos. La fiesta de la expiación, Él pagó el precio por nuestra expiación. Cuando dijo, yo he venido para cumplir la ley y los profetas, ellos deberían haberse postrado y reconocerlo como el Rey de Reyes, pero no lo hicieron así. El Antiguo Testamento entero es Jesucristo de principio a fin. La ley misma no podía hacer que alguien fuera justo. Jesús tenía que venir y hacer lo que la ley no podía hacer, que era conceder justicia. En Gálatas 3:24 dice, así que la ley vino a ser nuestro guía como encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe.
La ley simplemente sirvió para ser nuestro guía hasta que llegue Jesucristo. La ley se refiere a la ley ceremonial porque nos llevaba a Cristo. Ya no necesitamos de hacer rituales porque Cristo lo cumplió todo. Debido a que Él cumplió la ley entera, también usted y yo podemos cumplirla. En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que queda es la ley moral. Y podemos cumplirla, la ley moral, nosotros, los hijos de Dios. La ley judicial fue hecha a un lado con Israel. La ley ceremonial fue cumplida por Cristo. Por eso le dijo a Pedro, ya no te preocupes por los animales inmundos o rituales, porque eso ya acabó. Pero lo que permanece es la ley moral. Por eso dijo, ni piensen que he venido a destruir la ley. He venido para elevarlo, para cumplirlo. Y todos los que me siguen, voy a llenarlos de mi espíritu para que cumplan la ley moral. Hay una frase muy linda de un autor que dice esto. Con esto terminamos. Encuentro a mi Señor en el libro en donde tengo la oportunidad de ver que Él es el tema de la Biblia. Él es el centro y el corazón del libro. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Cuando abro mi Biblia, Él es el Señor del libro y está ahí. En el principio del libro le dio a la tierra su forma. Es el arca del refugio que emprende el golpe de la tormenta. Es la zarza ardiente en el desierto. Es el retoño de la vara de Aarón. A donde quiera que veo mi Biblia, veo al Hijo de Dios. Es el carnero del monte Moriab. Es la escalera de la tierra hacia el cielo. Es la roca golpeada en el desierto. El pastor con la vara y el cayado. El rostro de mi Señor descubren donde quiera que abro mi libro. Él es la simiente de la mujer. Salvador que nació de una virgen. Él es el Hijo de David, quien los hombres rechazaron con escarnio. Sus vestimentas de gracia y de belleza. Él es el atuendo majestuoso de Aarón. Sin embargo, Él es el sacerdote para siempre, porque Él es Melquisedec. Señor de gloria eterna, a quien el apóstol Juan vio. Luz de la ciudad dorada, cordero sin mancha ni falla. Novio que viene a la medianoche, a quien esperan las vírgenes. Donde quiera que abro mi Biblia, encuentro a mi Señor. Quiero hacerle una pregunta para terminar. ¿Ha encontrado al Señor Jesucristo en el libro? ¿Le ha entregado su vida? Solo Él puede darle el estándar absoluto para su vida y hacer que viva una justicia que por usted mismo es imposible. Solo Él puede capacitarlo para cumplir la ley de Dios y capacitarlo para tener el tipo de virtud que Él demanda. Si no le ha entregado su vida, entonces venga con una fe arrepentida a Él. Entréguele su vida, recíbalo como su Señor y Salvador, para que Él pueda cumplir la ley de Dios. Señor, gracias por este mensaje tan importante. Gracias por hacernos entender en este día, cuando dijiste, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Señor, tú eres el tema principal de todo el Antiguo Testamento. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender tu palabra. Gracias, Señor, y no queremos rechazarte como un día los judíos te rechazaron y fueron quitados. Fue quitado el reino de Dios. Señor, en este día no queremos rechazarte. Queremos encontrarte en toda tu palabra. Gracias porque
Te pedimos en este día que nos ayudes a cumplir la ley moral de tu palabra. Ayúdanos a vivir como hijos de Dios. Gracias por entender tu palabra. Bendice a mis hermanos. Espero que hayan entendido, Señor, este mensaje tan importante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.